Aunque hemos perdido muchas obras de Cicerón, de pocos autores sabemos tantas cosas y nos resulta tan fácil leer y entender su obra hoy día. De entrada, tenemos su retrato en los museos capitolinos y su semblanza magníficamente escrita por Plutarco, que hace que no nos llamemos a engaño por lo opulento de esta figura y lo redondeado de sus facciones, porque sigo la traducción de Antonio Ranz Romanillos, que culminó su publicación con su muerte en 1830 y que será más manejable que la de Juan Fernández de Heredia. En su juventud, así dice esta traducción y así dice Plutarco, era delgado y de pocas carnes, y tenía un estómago débil que no admitía sino poca y tenue comida, y aun esto muy a deshora. Y aunque luego logró, sigo hablando yo, aunque luego logró que, y vuelve a hablar Plutarco a través de Ranz Romanillos, luego logró que su cuerpo, fortificado con el ejercicio, hubiese adquirido bastante robustez y la voz se hubiese formado del todo, resultando ser llena, dulce al oído y proporcionada a la constitución de su cuerpo. Muy rara vez, sigue Plutarco a través de Ranz Romanillos, muy rara vez se ponía a la mesa antes de haber caído el sol, no tanto por sus ocupaciones como por la enfermedad de estómago que padecía. Se considera uno de los mejores bustos de Cicerón el del Museo del Prado, con expresión vivacísima. En el mismo museo, en el Prado, también se conserva una copia del busto de los Uffizi en Florencia, que se compadece mejor con la semblanza de Plutarco. En cuanto a la peculiaridad que originó su cognomen, no era suya, sino de un antepasado, tal como se apresta a aclarar Plutarco en el comienzo de su biografía. Dícese de la madre de Cicerón, Elvia, haber sido de buena familia y de recomendable conducta. Pero en cuanto al padre, todo es extremos, porque unos dicen que nació y se crió en un lavadero, y otros refieren el origen de su linaje a Tulio Acio, que reinó gloriosamente sobre los volscos. El primero de la familia, que se llamó Cicerón, parece que fue persona digna de memoria, y que por esta razón sus descendientes no sólo no dejaron este sobrenombre, sino que más bien se mostraron ufanos con él, sin embargo de que para muchos era objeto de sarcasmos, porque los latinos al garbanzo le llaman quicker, y habría que añadir que los sevillanos al garbanzo lo llaman chícharo, con lo que son enormemente clásicos, como también lo son al decir el chinche, con ese masculino que tiene la palabra en latín, y no la chinche como hacen en Castilla, a pesar de lo cual Juan de Valdés le afeó ni más ni menos que a Antonio de Nebrija, a Elio Antonio de Nebrija, el ser andaluz, y por lo tanto no dominar bien, yo creo que sí, el castellano, solo el castellano, porque recuerdo que le concedía la preeminencia y el conocimiento del latín, pero no del castellano, y precisamente usaba este ejemplo de chinche, a pesar de que no tiene nada de desviación que los sevillanos digan el chinche cuando precisamente en latín se dice el chinche, y no creo, quimex, y no creo que fuera un cultismo o un latinismo extravagante de Nebrija, porque en lugar de decir partícula prefería decir partecilla. Quicker es garbanzo en latín, y aquel antepasado de Cicerón, aquel tuvo en la punta de la nariz una verruga aplastada a manera de garbanzo, que fue de donde tomó la denominación, y de este Cicerón, cuya vida escribimos, ha quedado memoria de que, proponiéndole a sus amigos, luego que se presentó a pedir magistraturas y tomó parte en el gobierno, que se quitara y mudara aquel nombre, les respondió con jactancia que él se esforzaría a hacer más ilustre el nombre de Cicerón que los escauros y cátulos. Siendo cuestor en Sicilia, hizo a los dioses una ofrenda de plata en la que inscribió sus dos primeros nombres, Marco y Tulio, y en lugar del tercero dispuso, por una especie de juego,
que el artífice grabara al lado de las letras un garbanzo. Y esto es lo que hay escrito acerca del nombre. Así concluye Plutarco este comienzo de su vida. Descendiera del trono volsco o del lavadero, su patria Arpino, por la que es llamado el Arpinate, como Santo Tomás es el Aquinate, aunque fuera de roca seca, tiene hoy una lápida en sus puertas que, además de recordar a su hijo Cicerón, rememora a su padre, pues dice estar fundada ni más ni menos que por Saturno. Por tal padre, tiene a Saturno, Arpino, por padre. Arpino se cree hija de Saturno, fundada por Saturno. El caso es que Cicerón no era ni un patricio ni un plebeyo, sino que pertenecía al orden intermedio, era un caballero, eques, uno de los romanos cuya hacienda podía permitirle poner caballos al servicio de la República, dos por lo menos. Que es un caballero se lo recuerda el Commentariolum Petitionis, el pequeño comentario para las elecciones del año 64 a.C., que se atribuye a su hermano Quinto Tulio Cicerón, aunque lo he visto atribuir al propio Cicerón en una edición que contaba con prólogo de Emilio Lledó, un filólogo desde luego más que discutible, en una edición conmemorativa para unas elecciones. Se titulaba el libro «Cómo entender todo esto» o algo parecido, y se atribuía el Commentariolum Petitionis al propio Marco Tulio Cicerón en lugar de a Quinto Tulio Cicerón, como habitualmente se hace, porque por lo menos una cosa es clara en el texto, y esto sí que nos lo dice desde luego el texto habla al candidato. Claro, alguien podría pensar, pero en un exceso de arrojo y riesgo filológico, alguien podría pensar que Cicerón está hablando de sí mismo en segunda persona, como César lo hacía en tercera. Por esto resulta el comienzo de su primera catilinea, por este origen intermedio, por esta, sí, digamos, clase media, resulta el comienzo de su primera catilinaria una de sus muchas contradicciones, si no la mayor y más definitoria, pero difícil de ver por haberse centrado los estudiosos y estudiantes en su resonante ¿hasta cuándo? El considerarse a Cicerón modelo del latín clásico ha hecho que casi solo se lo lea para aprender latín, y llega a sobreentenderse que cuando se va con un volumen suyo en las manos, como este, no puede ser para otra cosa sino para perfeccionar la lengua. Y de hecho este es el propósito de esta colección de textos de Cicerón, que voy a mostrar, por supuesto. Viene con un prólogo, y un mapa. Aquí tenemos un retrato de los vivaces, no de los orondos, sino de los vivaces, fieles a los del Museo del Prado. Cicerón, efectivamente, Cicerón, según un busto antiguo en el Museo de Madrid. Es la mejor elección de retrato de Cicerón. Es el Cicerón que más se parece a la descripción de Plutarco, el Cicerón que hay en el Museo del Prado de Madrid. Bueno, esto es de la librería Atia, en la calle d'Assas, en París, 1922. Es una colección de autores latinos según el método histórico, publicado bajo la dirección o debajo de la dirección del señor René Pichon. Este volumen está preparado por Bochot, profesor agregado de letras. Es la sexta edición, Cicerón, obras escogidas, con bibliografía, estudios históricos y literarios, notas, gramática e ilustraciones documentales. Y como digo, el propósito fundamental de este libro es que los parisinos, los franceses, los francófonos aprendan latín. Sí, por supuesto, conocer la obra de Cicerón, pero sobre todo perfeccionar el latín, como he dicho. Obras de Cicerón inscritas en el programa oficial de clases de primero y de segundo ciclos que figuran en esta colección. Va a decir qué es de todo lo que hay en este libro, lo que sirve de materia de estudio, lo que va a ser útil y fungible para los estudiantes. Clase de cuarto, de senectute. En cuarto entraba de senectute. De tercero, catilinarias y proarquia o proarquía.
que fue el texto que yo tuve en la universidad. Clase de segundo, de los signos, de los suplicios y el sueño de Escipión, la última parte de la República. Y clase de primero, pro Murena, pro Milone, los principales discursos, una selección de cartas y extractos de las obras morales y de los tratados de retórica. Tiene una inscripción que con mucha dificultad voy a... Ah, sí, bien. Calma, las cosas hay que hacerlas bien. Y esto está muy sutil. Ajá, bien. Es una auténtica belleza. Un libro tan pequeño contiene una reproducción de un manuscrito tan enorme. Y aquí viene la transcripción del facsímil. Latissime agros... Ah, bueno, claro, esto es... sí, esto lo veremos después, pero lo anticipo ahora. Es una reproducción del palimpsesto en el que se conserva el De República de Cicerón. Hay un texto de Agustín escrito por encima y debajo aparece, gracias a la... Bueno, aquí no lo pone, pero gracias a los reactivos que usó Angelo Mai, se ve el texto original de Cicerón, sobre el que se escribió el manuscrito sobre el que se escribió el texto de San Agustín. Voy a intentar, sí, esto es una auténtica belleza de edición, pero tengo que conservarlo bien. Está mal doblado en esta... Ajá. Alguien, no yo, desde luego, su poseedor original. Dobló mal, es que es muy fácil doblarlo mal. Dobló mal esto ya no tiene remedio. Ya está doblado para los restos. Bueno, y así entra mejor. Bien, desde luego una bella idea. Viene la bibliografía de las ediciones y los manuscritos aquí empleados, la tabla cronológica de la vida y de las obras de Cicerón, una extensa tabla cronológica, y aquí empiezan las obras escogidas que, como digo, están ilustradas. Aquí está ilustrada la educación con un relieve que está en el Museo del Louvre. Teniendo tan cerca el Louvre, confirma que el mejor retrato de Cicerón es el que hay en el Prado, porque se han tenido que ir hasta allá para... Casi todas las ilustraciones que se contienen en este volumen, esta exila, casi todas las ilustraciones proceden de objetos y obras de arte que están en el Museo del Louvre, que es lo que tenían al lado. Y como digo, confirma que el mejor retrato de Cicerón es el del museo... Bueno, hay alguna cosa de Pompeya. Es el del Museo del Prado, porque se han tenido que ir hasta allá cuando casi todo procede del Louvre, como vemos. Atleta vencedor de Policleto en el Museo del Louvre. Todo está en el Louvre, casi todo está en el Louvre. Bueno, pues como digo, el objeto fundamental de este tipo de ediciones es aprender latín, porque viene el texto latino con muchísimas notas, con un gran cuerpo de notas a doble columna, históricas, pero también léxicas y gramaticales. Todo esto hace olvidar que los textos de Cicerón se pueden leer, además de estudiar, y pueden servir para conocer la obra de Cicerón, además de para conocer el latín y de para hablar un buen latín. El primer argumento que da Cicerón en la primera Catilinaria parte del elogio de Publio Cornelio Escipión Nasica Serapión por haber matado, como un ciudadano particular, a Tiberio Sempronio Graco por estar medio socavando el estado de la República. No solo es desconcertante que apele Cicerón a la defensa de la legalidad, elogiando un asesinato tumultuario y extrajudicial ejecutado con desmedida saña. A Tiberio Graco lo mataron a palos y tiraron su cadáver al río Tíber, sino considerar que las reformas que según él ponían en peligro a la República fueron precisamente lo que permitieron que un caballero como él se sentara en el Senado y ocupara las mayores magistraturas. Cuando no le tocaba hablar ante los senadores, sino ante los caballeros y la plebe,
y quería presentarse como uno de ellos, llegó Cicerón incluso a elogiar a Tiberio Graco, aunque claro es que en mente lo que tenía era defender siempre los intereses de los patricios y los grandes propietarios, y se comporta siempre como si lo fuera, como si fuera un gran patricio o un gran propietario más allá de, perdón por el latinismo, más allá de ese orgullo por el garbanzo que tenía un antepasado suyo en la nariz, pero él quiere ser de alguna manera noble y quiere que ese garbanzo sea un timbre de gloria. Cuando su amigo Ático le pregunta por qué, en las epístolas a Ático, que aquí tengo en esta maravillosa edición, la carta que nos interesa ahora está en el segundo volumen. Son las epístolas de Cicerón a su amigo Ático en edición de Carlo Di Spigno en UTET, Unione Tipográfica Torinese, la Unión Tipográfica Turinesa, ahora perdón por el italianismo. Yo creo que la edición más económica y al mismo tiempo de las más estéticas, con esta portada basada en la tipografía, en el arte tipográfico. Bueno, pues cuando su amigo Ático le pregunta por qué ha llamado a un arquitecto, le dice que porque se le han hundido unos edificios, y no solo han huido los inquilinos, sino hasta las ratas. Pero le dice que no lo considera un problema, y se felicita por su estoicismo y su preocupación por asuntos más elevados. Aunque políticamente fue advenedizo, ambicioso y tornadizo, en lo filosófico y en lo literario Cicerón es el modelo del humanismo. Aquí tengo sus obras filosóficas también en UTET, en este caso al cuidado de Nino Marinone, también con una portada basada en la tipografía. En lo filosófico y en lo literario Cicerón es el modelo del humanismo y por donde empieza el Renacimiento, como vio Tadeusz Zieliński en Cicero im Wandel der Jahrhunderte, Cicerón a través de los siglos. A quienes critican la tersura de su discurso se los tomó por locos e insensatos en la antigüedad. En sus Noches Áticas dice Aulo Gelio que como hubo hombres monstruosos que vertieron opiniones impías y falsas de los dioses inmortales, así, tan aberrantes y fuera de sí existieron, entre los que se cuentan Galo Asinio y Largio Licinio, cuyo libro incluso lleva el infame título de Quiqueromastix, que significa el azote de Cicerón, el látigo, el vergajo, el rebenque, el corbacho de Cicerón, Quiqueromastix, que se atrevieron a escribir que Marco Cicerón había hablado con poca integridad e impropia e inconsideradamente. Y Marcelino Menéndez y Pelayo, en su Historia de las Ideas Estéticas en España, que se publicó entre 1883 y 1889, se encarga de refutar al Quiqueromastix moderno, al Quiqueromastix contemporáneo. Contemporáneo en cuanto a edad y más, desde luego, contemporáneo nuestro que lo fue Cicerón. Theodor Mommsen. Dice Menéndez y Pelayo: muchos sentimos diferir de la opinión de Mommsen, historiador tan grande como apasionado, y en quien no es acaso el sentido de lo bello la cualidad dominante, sea por exaltado cesarismo, que llega a considerar a los enemigos del dictador como enemigos personales suyos, y hay que decir que muy mal hace Mommsen al considerar que Cicerón es anticesariano. Claro que lo fue y se alegró de su muerte, pero Cicerón es uno de los pocos, César es uno de los pocos amigos verdaderos que tuvo Cicerón, y bueno, por eso se alegró de su muerte. Eso dice muy mal de la persona, pero del escritor en absoluto, porque fue admirado por César. Así que si alguien es cesariano, en lo literario y en lo histórico ha de ser también ciceroniano, porque a César le gustaba Cicerón. Sea por exaltado cesarismo, dice Menéndez y Pelayo, que llega a considerar a los enemigos del dictador como enemigos personales suyos, sea por amor a la paradoja,
o por mera antipatía de gusto individual, o por afán de buscar en la historia armas para la polémica contemporánea, Mommsen se ha ensangrentado con la memoria de Cicerón, negándole no sólo toda fortaleza moral y política, sino hasta el talento literario, del cual la humanidad entera le ha considerado siempre como uno de los tipos más perfectos. A los ojos de Mommsen, Cicerón no es más que un abogado, y aquí cita a Mommsen, un periodista, en el peor sentido de la palabra. Hasta aquí las palabras de Mommsen. Clasifica sus diálogos literarios entre las obras de entretenimiento y los declara inferiores en precisión de estilo y de pensamiento a la retórica de Herenio. La injusticia no puede ser más palpable. Lea cualquier hombre de gusto, por prevenido que esté, contra los actos políticos de Cicerón y contra el lujo exuberante de sus discursos, los 3 diálogos de Oratore o el Bruto, y lea después el árido manual técnico que Mommsen se atreve a preferirlos, y se asombrará de las ceguedades y extravíos a que puede llevar a los hombres de más entendimiento eso de tomar partido en historia y en crítica, como si se tratase de tomarlo en alguna asamblea deliberante. Si hay algún periodista en este negocio, el periodista no es ciertamente Marco Tulio, sino Teodoro Mommsen, que con toda su enorme ciencia y su peregrino talento de adivinación y de reconstrucción no se ha librado muchas veces de la común calamidad moderna de escribir la historia en estilo periodístico y de mirar lo pasado con los ojos de lo presente. Normalmente, Menéndez y Pelayo, hasta aquí llegan sus palabras, hablaba del gran Mommsen y de su autorizadísimo parecer, pero al tocar a Cicerón lo apea de tal modo de su pedestal que lo desuella y convierte en ridícula la concesión del Nobel al erudito germano, por haber mostrado los vicios que sin duda fueron tenidos por virtudes en la opinión de la Academia sueca. En cuanto a Cicerón, no dudamos por un momento que Menéndez y Pelayo le atribuía los méritos del triunvirato ideado por Andreas Schott. Inter 3 viros illos rei publicae constituendae litteraria eius dem tempestatis exceluit, ut Budaeo ingenium. Erasmo dicendi copia, vives iudicium tribueretur, que remeda el que Quintiliano vio en el Arpinate. Mi videtur Marcus Tullius, cum se totum ad imitationem Graecorum contuliset, effinxisse vim Demosthenis, copiam Platonis, iucunditatem Isócratis. En el pasado, según Quintiliano, Cicerón concitó, reunió la fuerza de Demóstenes, la abundancia de Platón y la festividad o la alegría de Isócrates. Ninguna duda cabe de que también de Cicerón vienen los 3 grandes hombres de la modernidad, incluso podríamos decir de nuestro presente. El ingenio de Bidet, la abundancia de Erasmo y el juicio de Vives. Marcelino Menéndez y Pelayo es un grandísimo admirador de Vives, pero es Schott, es mucho antes que Menéndez Pelayo, es Schott quien le atribuye quizá lo que más vale de todos estos méritos, el juicio. Todos, desde la arrebatada misiva de Petrarca al personaje de la antigüedad en sus familiares, convienen en que hay que imitar a Cicerón, pero no todos saben cómo hacerlo, aunque él mismo dio la clave. Cicerón era enormemente escéptico y descreído, sin dejar por ello de tener un espíritu poético, lo que refleja Borges al recordar en su El Aleph, traigo aquí las palabras de Borges, los Academica Priora de Cicerón, en el que éste se burla de quienes sueñan que mientras él conversa con Lúculo, otros Lúculos y otros Cicerones, en número infinito, dicen puntualmente lo mismo, en infinitos mundos iguales. Y en la Biblioteca Total, vuelvo a traer sus palabras,
Recuerda que Marco Tulio Cicerón expone que Marco Tulio Cicerón compone un indeciso diálogo escéptico y lo titula irónicamente de la naturaleza de los dioses. Por cierto que Borges dice en nota que, vuelvo a traer sus palabras, esta vez palabras de la nota, dice que, no teniendo a la vista el original, copió la versión española de Menéndez y Pelayo, obras completas de Marco Tulio Cicerón, tomo 3, página 88. Doyson y Mautner hablan de una bolsa de letras y no dicen que estas son de oro. No es imposible que, lo pone entre comillas, el ilustre bibliófago, lo pone entre comillas, imagino porque está citando a algún crítico, ahora caigo, pero no se me ocurre quién fue el primero que llamó ilustre bibliófago a Menéndez y Pelayo, que desde luego es algo muchísimo más original que el famoso polígrafo. El polígrafo por excelencia es Menéndez y Pelayo, como la sequía es pertinaz y el marco es incomparable. No es imposible que el ilustre bibliófago haya donado el oro y haya retirado la bolsa. Y Borges nunca enmendó la nota a la vista del original. Claro, poca vista tuvo en el futuro, pero nunca lo hizo, porque Borges, si encontraba que una expresión era feliz, no encontraba necesario, no hallaba necesario enmendarlo con la erudición, que la dejaba desde luego al lector, y hay errores de cita en las obras de Borges que cualquier lector que acuda a las obras citadas podrá enmendar. Y Borges muchas veces prefería dejar la construcción y el sistema de palabras, la arquitectura de palabras tal como la había dejado originalmente antes que enmendarla, sí, podemos decir que de manera innecesaria. Cualquiera puede ir al original y si lo hace, habrá constatado, como podría haber hecho Borges también, que la traducción de Menéndez y Pelayo es excelente. Las obras completas de Marco Tulio Cicerón se pueden leer en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. Enlazaré, desde luego, bueno, pero es fácil encontrarlas, aunque no las enlace. Aunque no todas las traducciones son de Menéndez y Pelayo, sino también de Manuel de Balbuena, Francisco Navarro y Calvo, y, bueno, ni más ni menos que Pedro Simón Abril. Los últimos volúmenes son de Sandalio Díaz Tendero y Merchán, de Víctor Fernández Llera y de Juan Bautista Calvo. Plutarco nos cuenta que, volvemos a la misma traducción de Ranz, diciendo después de la derrota Nonio que debían tener buena esperanza porque en el campamento de Pompeyo habían quedado 7 águilas. Eso sería muy bueno, le replicó Cicerón, si hiciéramos la guerra a los grajos. Apoyándose Labieno en ciertos oráculos para sostener que Pompeyo sería vencedor, sí, le respondió, con esa estratagema acabamos de perder el campamento. Es claro, siguiendo el relato de Plutarco, que influyó más en su decisión de ejecutar a los partidarios de Catilina sin las debidas garantías judiciales. Es claro qué influyó más, si lo sobrenatural o el raciocinio. No hace falta indicarlo, el buen criterio del lector lo verá con extrema facilidad después de haber leído lo que hemos leído, y también en Plutarco. Dice así Plutarco: mientras Cicerón se hallaba combatido con estas dudas, las mujeres en el sacrificio que hacían observaron un portento, porque el ara, cuando parecía que el fuego estaba ya apagado, de la ceniza y de algunas cortezas quemadas, levantó mucha y muy clara llama. Las demás se mostraron asustadas, pero las sagradas vírgenes dijeron a Terencia, mujer de Cicerón, que fuera cuanto antes en busca de su marido y le exhortara a poner por obra lo que tenía meditado en bien de la patria, pues la diosa había dado aquella gran luz en salud y gloria del mismo. Terencia, que por otra parte no era encogida ni cobarde por carácter, sino mujer ambiciosa, y que, como dice el mismo Cicerón, más bien tomaba parte en los cuidados políticos del marido
que la daba a éste en los negocios domésticos, marchó al punto a darle parte de lo sucedido y lo incitó contra los conspiradores, ejecutando lo mismo Quinto, su hermano, y de los amigos que tenía con motivo de su estudio en la filosofía,